para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. ¿Cómo están? Y ustedes saben que estamos en el mes de octubre y el pasado 19 fue el Día Mundial del Cáncer de Mama, el cáncer más frecuente en mujeres. Y a propósito, la doctora Alejandra Rey hoy nos hace su columna con una recomendación específica. Pero no solo eso, también estaremos hablando de psoriasis. Se acerca la fecha de esta enfermedad de la piel y vamos a estar conociendo un poquito más con respecto a sus síntomas. Y no solo eso, también vamos a profundizar en una medicina milenaria. Estos son los avances del programa de hoy. Hoy en Saber Vivir Mejor conocemos sobre la medicina ayurvédica con la doctora Pilar de Prado. Conversamos de psoriasis, una enfermedad crónica y con un impacto importante en la calidad de vida. Y hablamos de grasa localizada con el doctor Leonardo Sande. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y como siempre, el placer de recibir a la doctora Rey. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Ya en este mes de octubre, ¿no? El mes rosa, como le dicen, que es el mes de la prevención del cáncer de mama. Y hoy nos quiere hacer una recomendación, doctora, o hablarnos sobre un tema que es muy importante. De cuándo empezar a hacernos las mamografías. Hablamos siempre de la importancia como screening para el cáncer de mama, pero ¿cuándo es? ¿A los 40, a los 50, cada cuánto? Así que eso lo respondemos en el consultorio. Veámoslo. ¿A partir de qué edad y cada cuánto tiempo debo hacerme las mamografías? El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer, con una incidencia que continúa en aumento. Sin embargo, en las últimas décadas, gracias a la detección precoz y a los avances terapéuticos, se ha logrado mejorar el pronóstico, descender la mortalidad y lograr una supervivencia a los 5 años del diagnóstico mayor al 80%. En la actualidad, no existe ninguna duda de que la mamografía es la prueba de screening más efectiva. La pauta actual en nuestro país es que todas las mujeres asintomáticas entre 50 y 69 años se realicen una mamografía cada 2 años. Para los grupos de mujeres entre 40 y 49 años y las de 70 y 74 años de edad, se recomienda consultar al médico para tomar decisiones individuales de acuerdo al riesgo de cada una. Pero hay una controversia en cuanto a cuál es la edad recomendada para iniciar las mamografías. Muchos grupos de estudios y sociedades científicas recomiendan actualmente iniciar el estudio a los 40 años. Otros profesionales prefieren valorar el riesgo individual de cada paciente, considerando antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Y allí determinar la edad de comienzo de los controles, que incluso puede llegar a ser antes que los 40 años. La detección precoz del cáncer de mama reduce el riesgo de morir por la enfermedad en un 25 a 30% o incluso más. No tengas miedo. Es un procedimiento rápido, alrededor de 20 minutos. La incomodidad es mínima para la mayoría de las mujeres. También es seguro. La cantidad de radiación utilizada en una mamografía es mínima. La ecografía también se usa, pero no es la primera técnica diagnóstica, ya que presenta algunas limitaciones, sobre todo a la hora de detectar microcalcificaciones. Tiene sí, la ecografía, un rol fundamental como prueba complementaria, por ejemplo, en caso de mamas densas en los que los resultados de la mamografía pueden no ser del todo concluyentes. Para finalizar, debemos recordar que la mamografía no sustituye al autoexamen mamario, son pruebas complementarias. Por lo tanto, ante cualquier cambio que notes en tus mamas, un bulto, una mancha en la piel, enrojecimiento o dolor, hay que consultar y el médico actuará de acuerdo a los hallazgos.
Bueno, doctora, y decíamos al comienzo del programa que íbamos a profundizar en un tipo de medicina milenaria, que es la medicina ayurvédica, y además muy pronto, ahora nomás, mira, te voy a decir la fecha exacta, el 2 de noviembre se va a llevar adelante un congreso aquí en Montevideo que se llama justamente Medicina Ayurvédica entre Neurociencias y Espiritualidad, y además tiene el auspicio de la Embajada de la India. Para conocer un poquito más sobre esta medicina milenaria, tenemos a nuestra invitada, ya le damos la bienvenida, ella es la doctora Pilar de Prado, presidenta de la Asociación Uruguaya de Medicina Ayurvédica. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la difusión de esta actividad que es tan importante para nosotros como asociación. Y ya todos nosotros creo que hemos escuchado alguna vez hablar de la medicina ayurvédica o por lo menos de algún tema vinculado a eso, pero arranquemos por el principio, Pilar, porque es apasionante. Es un tipo de medicina milenaria, decíamos, sí, pero no alternativa, ¿verdad? A ver si nos puedes explicar el concepto. No se usa más esa palabra alternativa, por suerte, porque en realidad no es alternativa de nada, sino que se llaman ahora medicinas integrativas, que hay una corriente muy grande en Europa, Estados Unidos, está llegando también acá a Sudamérica, de lo que es la medicina integrativa, que es integrar otro tipo de técnicas o de conocimientos que muchas veces son milenarios, otras veces no tanto, que tienen una investigación científica y un método que está aprobado para apoyar los diagnósticos y tratamientos que tenemos en la actualidad. Sería complementaria también. Sería complementaria. Complementaria. No sustituye a la medicina tradicional. No, claro. No, de ninguna manera. Integrativa es mejor todavía porque complementar es como que complementa algo que ya está. E integrativa es decir, bueno, dependiendo del paciente y de la enfermedad que tenga y de los desequilibrios que haya, ¿qué es mejor usar? A veces empezamos por técnicas más naturales o más milenarias, con menos grado de invasividad de repente, y a veces decimos, no, esto requiere una cirugía urgente, una quimio, una radio, lo que fuera. ¿Y en qué se basa la medicina ayurvédica? La medicina ayurvédica empieza, el nombre Ayurveda viene de la zona que ahora es India, Pakistán, Nepal, toda esa zona de Oriente. Fue la medicina que en ese momento, estamos hablando 4.000, 3.000, 4.000 años. Milenaria. Milenaria de verdad. Se fue como asentando y desarrollando en esa zona, y a medida que pasó el tiempo, obviamente que no usamos técnicas solo que tienen 4.000 años, sino que se fue ayornando y mejorando con el paso del tiempo. De hecho, hay un neo-ayurveda, que es el ayurveda moderno, que es el que usamos hoy por hoy, que tiene métodos de investigación y es científico también. Pero bueno, adaptado, digamos, a la Ahora, moderna. Pilar, ¿no? para todavía seguir entendiendo mejor, sí. ¿Qué concepto tienen del humano, del ser humano? Porque no solo es el cuerpo y la mente, sino que hay como un concepto que va un poco más allá, ¿no? Claro, es una mirada mucho más amplia. La medicina ayurvédica se dice que fue como rescatada en el tiempo, ¿tá? Por el conocimiento que fueron aportando sabios de la antigüedad, se habla así. Que eran personas que eran muy estudiosas, con familias de médicos atrás, que fueron como describiendo un conocimiento que trae una mirada muy amplia del ser humano, que tiene que ver con la conciencia, con la energía, con la información que traemos y con la parte física también. Entonces, el entender la enfermedad y el entender cómo tratarlo es bastante más amplio que lo que hemos aprendido de repente nosotros acá. Y a propósito de eso, cada uno de nosotros respondería a un biotipo, como le denominan ustedes. Sí. De por sí, ¿qué nos hace pertenecer a un biotipo? Mira, lo que dice la Ayurveda, que empezó ya hace 4.000 años diciendo esto, es que no todos nos enfermamos igual y que no todos precisamos lo mismo para sanar. Quiero decir que lo que ahora hablamos mucho de medicina personalizada, ya se eso. venía hablando hace muchísimos años atrás, ¿no? La epigenética tiene 5.000 años, la nutrigenética, la nutrigenómica tiene 5.000 años. La microbiota. La microbiota tiene 5.000 años. De hecho, la Ayurveda dijo algo hace, no te diría 5.000, te diría 2.500 años. Toda la enfermedad empieza en el colon. Y hoy es como algo que lo escuchamos, es la panacea, ¿no? Por eso nosotros en el Congreso quisimos traer esto. Yo me maravillo cada día que pasa. Estudio medicina integrativa, estudio más de Ayurveda. Digo, Dios mío, ¿cómo sabían esto hace tantos años atrás? Claro. Y quisimos traer esto entre las neurociencias y la espiritualidad, porque de alguna forma lo que estamos descubriendo con las neurociencias, estos grandes sabios nos los venían diciendo hace muchos años, y si nosotros traemos el conocimiento antiguo a la luz de la modernidad, podemos hacer grandes cambios en las investigaciones, en los tratamientos fusión, y en la forma de pensar. Siempre. Claro. ¿No? No es solo esto de los biotipos, que la gente dice Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha. Yo digo, no, salgamos de Vata, Pitta, Kapha.
lo que serían son los 3 biotipos. El ayurveda lo que dice es, todos tenemos diferentes fuerzas que nos gobiernan. Pero ¿cómo sabemos cuál? Porque ustedes un poco hacen una clasificación. Sí. Ahí para ver un poco cuáles son tus tendencias o tu forma de enfermar o lo que vos precisás para sanar, tenemos la parte clínica, el examen físico, entonces se mira la estatura, el peso, la forma de los ojos, el pelo, pulso, los huesos. ¿No? Sí, y después, como más específico, tenemos la lengua, que en la lengua está representado todo el organismo, y tenemos el pulso. Así que mírense la lengua. Mírense ¿Cómo la lengua. A mí no me la muestren porque no sabría qué hacer. Solamente tiene una anemia megaloblástica. Hay que no se me cepillarse ocurre. la lengua igual por la duda, le voy a decir. Pero adelante. Bueno, entonces en el pulso, que es una gran maravilla que traen estos sabios, se miden no solo si el pulso es rápido o lento, regular o irregular, fuerte o débil, sino que tenemos 7 niveles de pulso. Y en cada uno de esos, yo no leo los 100 niveles, yo aclaro que 4, a veces me animo a decir 5, nunca haría un diagnóstico solo por el pulso, porque por suerte tenemos un montón de otras herramientas, pero el pulso nos guía a pensar de dónde viene el desequilibrio. Entonces, el primer nivel de pulso se ve como el biotipo, la tendencia de esa persona, si tiene tendencias metabólicas más lentas o más rápidas, o si tiende más a la destrucción, que también la homeopatía lo trajo de alguna forma. La homeopatía hablaba de diferentes formas de enfermar. O sea que no es solo de la ayurveda esto, ¿no? Digo, porque también a esto lo llevo a lo que tiene que ver con la parte de alimentación, ¿no? Claro. Porque es un pilar importante de la medicina ayurvédica. La ayurveda dice, si cambiamos la alimentación, y esto es en etapas precoces de la enfermedad, no cuando la enfermedad está instalada, claro, no es necesario el medicamento. Y si no cambiamos la alimentación, el medicamento tampoco va a funcionar. En esto que el eje intestino-cerebro, la microbiota, todo esto que sabemos ahora, decimos, bueno, si no hacemos un cambio en esa microbiota, en donde la ayurveda se considera que está la primera etapa de la enfermedad, la enfermedad va a seguir avanzando, y que siga avanzando lo que nos decían ellos de una forma, capaz que no es una anatomía exacta, pero sí en un funcionamiento exacto. Decía, bueno, si no cambiamos lo que está pasando en el intestino, esa enfermedad va a migrar. Y va a migrar en orden, ellos describen un orden en los desequilibrios por los diferentes tejidos, y dependiendo un poco en el tejido que esté la enfermedad y el estadio de la enfermedad, que puede ser en el intestino, que puede ser migrando hacia los tejidos, que puede ser cuando la decís la enfermedad, el desequilibrio. Claro, no es la enfermedad como una colitis, no, es un desequilibrio que lo diagnostican los médicos especializados. Claro, porque nosotros en Occidente diagnosticamos la enfermedad cuando para el ayurveda está llegando a la 4ª o 5ª etapa. Entonces nosotros ahí hacemos un diagnóstico, pero de repente la ayurveda, una persona que tiene distensión abdominal constante o una gastritis constante o simplemente se levanta cansado o un dolor articular inespecífico, nosotros ya podemos decir si el desequilibrio es de Vata, de Pitta o de Kapha, o sea, de dónde viene ese desequilibrio, y no decimos, no tiene nada. No sé, dale algún analgésico. No, claro, no quieren tapar el síntoma, quieren conocer el origen. A veces no nos queda otra, lo tapamos, pero al menos uno sabe qué está pasando ahí. Y que si yo esto no lo trato, lo dejo seguir avanzando, tal vez en 15 años, aparece un diagnóstico más importante, ¿no? Y en ese tratamiento, como que los pilares es la espiritualidad, la actividad física, el yoga y la alimentación. O sea, cosas que en el mundo occidental hoy ya sabemos. Pero sobre la alimentación, por ejemplo, puntualmente, que sé que es un fuerte de la medicina ayurvédica, o es muy específica, ¿qué cosas recomiendan o qué no recomiendan? ¿Cómo es un poco para darse una idea general, ¿no? ¿Para qué, te preguntaría un sabio de la antigüedad? Para ese malestar, ¿no? Que yo voy y presento. Pero no para todos los malestares es lo mismo. Entonces decimos, si la enfermedad está en la 1ª o 2ª etapa, es reversible. Por ejemplo, con técnicas que decimos shamana, que serían como paliativos o simplemente algunos cambios de hábito, un cambio de alimentación, alguna depuración suave. Si la enfermedad está ya más avanzada, cuando ya están los tejidos más profundos, que eso quiere decir que el tejido está inflamado, que hay inflamación en el tejido, que hay inflamación en la membrana del tejido, ellos utilizan lo que llamamos shodhana, que son técnicas de depuración muy, muy completas que las hacen en hospitales. Eso acá en Occidente no lo hacemos. Entonces al paciente se lo interna y se le hace una serie de tratamientos de masajes, de plantas medicinales, de técnicas de integración cuerpo-mente, de limpieza de colon, de limpieza de intestino delgado, de limpieza de estómago, limpieza de la lengua. Eso acá no se hace. Acá hacemos lo que llamamos panchakarmas, que serían como tratamientos de depuración ambulatorios,
pero que no llega a ser un tratamiento porque no tenemos un hospital y eso requiere una internación. Claro, electrolitos, todo. Hidratación. Y un seguimiento muy específico del paciente, ¿no? ¿Quiénes consultan en medicina? ¿Dónde se consulta? Tú sos médica, Sí, tenés especialidad en sí. medicina de atención primaria, Sí. o sea que practicás la medicina occidental, vamos a llevar, Sí, y esto es un complemento o una integración, como tú dijiste, muy Sí. importante. ¿Cómo es en la práctica? ¿Quiénes van a medicina? ¿Cómo lo...? Mira, yo hace años que ya me dedico a atender porque me apasionó tanto esto y me maravilló y me enamoró tanto esta medicina que yo me dedico a atender con medicina ayurvédica. ¿Qué pasa? En el ayurveda, en los tratados de fitomedicina, por ejemplo, la alimentación es uno, el otro es las plantas medicinales. Hay en la farmacopea ayurvédica 200 y pico de plantas medicinales estudiadas, cada una con su monografía, de las cuales acá tenemos 15, 16. Claro. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, ¿y acá qué tenemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros con este conocimiento? Capaz que no trayendo todo Oriente acá, porque no podemos, pero si entendemos el concepto de qué es lo que la Ayurveda nos dice de por qué enfermamos y cómo hacer para sanarnos, eso es lo más importante. Eso ya es mucho. Es muchísimo. ¿Y qué aplico yo en el consultorio? Por ejemplo, hacemos el diagnóstico, trabajamos con cambios de alimentación que va a depender de cada persona del estadio de la enfermedad. El diagnóstico se hace de doya, de estadio de la enfermedad, si hay ama o no hay ama, eso quiere decir si hay una inflamación crónica de bajo grado o no hay una inflamación crónica de bajo grado, casi todos les diría que lo tenemos, de cómo está la capacidad digestiva de esa persona, de cuáles son los recursos y cuál es la fortaleza de esa persona, que en Ayurveda se llama bala. Si la persona está muy debilitada, podemos hacer mucho menos cosas que si la persona está... Claro. Y se puede ir si uno siente simplemente curiosidad. Sí, claro. Aunque no haya ningún estadio, digamos, entre comillas, por lo menos. Eso es lo ideal para nosotros. Bien, Claro. O sea, Ajá. ir sano en Claro, lo porque posible. yo siempre digo a la gente, vienen de repente, tengo un cáncer de páncreas grado, no, digo, yo no tengo, realmente le digo, no vengas, porque no tengo nada que hacer. No puedes hacer nada. ¿Tá? No es magia tampoco. Yo ahí les digo, mira, Es un estilo de vida también, ¿no? es un estilo de vida y es una medicina. Pero esta medicina también dice, bueno, estamos hablando de muchos años atrás. Hasta acá esto tiene Se llegaba cura. en ese momento, claro. ¿Ah? Y acá no tiene cura. ¿Ah? Con lo que claro. tenían, nos hacían operaciones como hacemos ahora, no había quimio, radio, inmunomoduladores, o sea, hay mucha cosa que no había. Bien. Y ellos decían, esto no tiene cura. Sí vamos a hacer un montón de cosas para ayudar a mejorar los síntomas. Excelente, no es Pilar. magia. Muchas gracias, Bueno, y qué Pilar. importante que se haga el congreso, ¿verdad? Donde Pero- se va a seguir compartiendo, sobre todo, bueno, a otros colegas, más sobre la experiencia y la formación en medicina ayurvédica, como va a ser ese próximo 2 de noviembre aquí en Montevideo. Muchas gracias, Pilar. Gracias ha a sido un placer. ustedes. Gracias a Gracias ustedes. por acompañarnos. Y como cada sábado te pregunto, ¿sabías que dejar pasar pequeños problemas de visión puede generar a futuro un daño irreversible en tus ojos? Controlar tu salud ocular es fundamental para prevenir enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética. Y en Oftalmovisión, como siempre te decimos, hay un staff de 12 médicos especializados en todas las áreas de la oftalmología. Así que comunícate con Oftalmovisión y agenda tu consulta en 24 horas. Y a propósito, fuimos hasta allí para hablar de glaucoma y cataratas. Véanlo. Este mes se celebra el Día Mundial de la Visión, como todos los años. En esta oportunidad queremos hacer hincapié en el control de aquellas patologías que pueden llevarse la visión de la persona, algunas de ellas lamentablemente de forma irreversible, como es el glaucoma, la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Esta enfermedad, como los pacientes bien saben, es una enfermedad que no da síntomas, es completamente asintomática. Es decir, el paciente no se da cuenta que está perdiendo gradualmente la visión y sin embargo la enfermedad va haciendo su efecto, su trabajo, hasta que el nervio óptico se pierde, que es ese cable que lleva la información del ojo al cerebro para que uno pueda ver. Una vez que ese cable se dañó, el daño que se provoca no vuelve para atrás, con ningún tratamiento de los que tenemos disponibles hasta ahora. Por tanto, y al ser una enfermedad completamente silenciosa, es que es tan importante acudir a los controles con su oftalmólogo. Controles que deben incluir el control de la presión, del nervio óptico, de la gonioscopía para ver el drenaje del humor acuoso, para detectar a tiempo o si ya está presente la enfermedad, lograr enlentecer la velocidad del daño que provoca para que la persona no pierda la visión. Cuida tus ojos, acude con tu oftalmólogo. Muy
Muy bien, y continuamos en Saber Vivir Mejor para hablar un poco también de estética, temas muy interesantes como el que nos trae el doctor Guzmán Lara de Clínica Fillers. ¿Cómo estás, Guzmán? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, y hoy nos traes un tema bien interesante que es la rinomodelación. Exacto. Y ya vamos a explicar de qué se trata. Atención, narices, porque esto es un cambio sencillo que da resultado, ¿no? Exacto, exacto. ¿De qué se trata? Bueno, justamente como dice la palabra rinomodelación, es el modelado de la nariz. Y lo importante es que esto se hace con ácido hialurónico en consultorio y sin cirugía. Maravilloso. Algo que hace muchos años era impensado, ¿verdad? Bien, pero Guzmán, para ser bien específicos, Sí. ¿qué tipo de solución, Sí. digamos, le damos al paciente, ¿no? Bien. Con esta técnica. Bien, en realidad yo siempre le digo a todos mis pacientes que todas las narices mejoran. O sea, cualquier persona que en realidad no le gusta algún aspecto de su nariz, es muy importante, tipo, mucha gente en realidad tiene una jibita, que es esto de acá arriba, o la punta nasal descendida, y bueno, esto con ácido hialurónico se soluciona. Este es un procedimiento que se realiza en consultorio, que es de rápida acción, y en realidad la duración en el tiempo es de 1 a 2 años. ¿Todo ese tiempo dura? Exacto, exacto. Y estamos hablando de tan simplemente como inyectar ácido hialurónico, Se inyecta ¿no? hialurónico y el paciente no tiene que someterse a una cirugía. ¿Y cómo logra el ácido hialurónico esa forma nueva de la nariz? Claro, lo que pasa es que se utilizan ácidos hialurónicos que son más pesados y se aplican en capas profundas, entonces las partes blandas de la nariz se acomodan a ese hialurónico que se Bien, inyectó. estamos viendo, ¿verdad? En imágenes, Como ven. algunos de esos resultados que se logran, especialmente en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del perfil, ¿no? Sí, Sobre todo. y bueno, y hoy en día, bueno, como la alta definición y lo que son las redes sociales, ¿verdad? Que siempre viene el paciente, no me gusta este perfil, no me gusta este otro perfil, la punta de la nariz se me cae mucho, y bueno, esta es la solución al problema. Bien. ¿Y duele el procedimiento? Es un procedimiento que es prácticamente indoloro, no tiene molestias. Yo utilizo una anestesia que es tópica en crema, que tiene 2 anestesias, lidocaína y tetracaína. Bueno, se va pinchando y a medida que voy pinchando la nariz se va durmiendo, el paciente no siente nada. Perfecto. Y no tiene contraindicaciones. No tiene ¿Y contraindicación. cuánto lleva el procedimiento? Es decir, ¿es sacar consulta, Sí. hacer una evaluación? La mayoría de los pacientes ya se agendan directamente porque es un procedimiento que ya sabe que Claro, la nariz ya no le saben. gusta mucho, Sí. entonces ya va a la consulta y automáticamente se realiza ahí mismo el procedimiento. Ahora, Guzmán, ¿qué cosas no arregla? Porque capaz que la gente ahora piensa que no tiene que pasarse ninguna cirugía y Bueno, que se pueden arreglar todos los problemas. En realidad lo que tiene es que la mayoría de las personas que quieren operarse o que no le gusta su nariz, en el tiempo terminan no operándose. Eso es lo que pasa con la mayoría. Algunos de ellos sí se operan, pero la mayoría no se operan. Y este procedimiento mejora cualquier tipo de nariz. Generalmente cualquier tipo mejora casi todas las narices, a menos que sea una nariz que sea muy grande, que es así, puede ser de indicación quirúrgica, o que tenga un ala nasal muy grande, si no, todas mejoran. Perfecto. Bueno, así que lo recomendás y no importa la edad porque, bueno... No importa la edad. O sea, el efecto dura de 1 a 2 años, Sí. eso depende del paciente. Sí, del consumo, del metabolismo del hialurónico, pero sí, lo que está bueno es que se haga algún retoquecito en el medio, pero está muy bueno. Y la persona después de la intervención, porque es la inyección del ácido hialurónico, hace su vida normal. Vida normal, se va a su casa, se va a tomar el té, el café, sale con amigos, no pasa nada. Pero qué sencillo todo. Bueno, y los hombres se animan a hacerse ese Sí, procedimiento, claro, ¿no? cada vez más. Cada En vez el tema más. de rinomodelación, 50% y 50% hombres y mujeres. Excelente. Bueno, Guzmán, ha sido un placer. Gracias por venir. Igualmente, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor. Muchas gracias, Guzmán. Y por acá les quiero decir que con Farmacia San Roque, como siempre les digo cada sábado, vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumás puntos que puedes usar como forma de pago. Acordate que cada punto vale $1. Adherite ahora en tarjetasanroque.com.uy y comenzá a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y ya que estoy por aquí, quiero decirles que Óptica Brioso perdió la cordura con esta promo, y si no, díganme ustedes, porque te descuenta hasta el 20% en lentes de sol. Sí, en plena pretemporada. Tenés que ver los nuevos modelos que trajeron para vos y renovate. En Óptica Brioso, cambia la óptica de tu vida. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos tenemos mucho más Saber Vivir Mejor para seguir disfrutando juntos este sábado. Y vamos a hablar también de una fecha muy importante que se aproxima, que es el Día de la Psoriasis, esta enfermedad de la piel que, bueno, tiene sus consecuencias y que afecta la calidad de vida de quienes la padecen, entre otros temas, así que no se lo pierdan, ya regresamos.
presenta Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Y continuamos en Saber Vivir Mejor en un ratito con Sande. Justamente vamos a estar hablando de la grasa localizada, cómo combatirla. Y además también tendremos un espacio para profundizar sobre la enfermedad de la piel de la psoriasis, ¿verdad? Pero antes quiero decirte y quiero invitarte porque llega a las 5K. 10K, eso está en ti, de la Fundación Pérez Scremini. Pueden ser 5K o 10K, correr o caminar, lo que te quede mejor, porque ahí está la cura del cáncer en niños y adolescentes. El domingo 29 de octubre a las 9 horas en el Museo Oceanográfico. Acompañalos corriendo, caminando. Ya mismo podés inscribirte en perezscremini.org y recordá esto, juntos es posible. Te esperan entonces allí. Y además queremos comentarte que vamos a hablar de Aroa, Estética y Bienestar. Es un centro que ofrece una amplia variedad de servicios estéticos como electrofitness, depilación definitiva, Accent Prime, que utiliza ultrasonido y radiofrecuencia para reducir la celulitis, adiposidad y tensar la piel, CM Slim, que sirve, por ejemplo, para la pérdida de grasa, también para la tonificación muscular, y Cooltech, que elimina la grasa localizada. Por último, para aquellos también que buscan tratamientos médicos, bueno, hay todo tipo de opciones, tenés que consultar opciones para mejorar el aspecto de tu piel, rejuvenecer tu rostro. Te puedes comunicar a través de WhatsApp o a través del perfil de Instagram de Aroa. Muy bien, momento de recibirlo al doctor Leonardo Sande, diplomado en obesidad, y les decíamos que hoy el tema tiene que ver con combatir esa grasa localizada. Qué la difícil. Grasa localizada, qué difícil. Bueno, ¿qué pasa con la grasa localizada? ¿Qué pasa con la grasa Sande? localizada? Si bien yo siempre digo que yo no me dedico a hacer estética corporal, existen clínicas en este país, por suerte, seguras, confiables, con médicos a cargos, es un motivo de consulta muy frecuente. Claro. Que viene a veces y vos, cuando recibís al paciente o la paciente, no ves claro un problema de sobrepeso y obesidad, sino que es una grasa localizada. Entonces vienen con el discurso frustrados de, mira, doctor, cambié el plan, hice una estrategia, hice otra, voy al club 5 veces por semana y esa grasa no baja. Que las zonas son clásicas, ¿no? En las mujeres más que nada, en el abdomen bajo, en los glúteos, en la silla de montar, en el hombre también, en los flancos, también en la parte baja de la espalda se ve tanto en hombres como mujeres. ¿Qué pasa con esa grasa localizada? ¿Por qué parece sorda y no escuchar nada a todos los esfuerzos que hagan los pacientes? Porque realmente, fisiológicamente, es sorda para escuchar los cambios metabólicos. Para explicar esto, existen dos tipos de tejido adiposo. Un tejido adiposo blanco que tiene una composición de receptores alfa-2 y beta-2, que es la grasa común. Cuando uno come con pocas calorías o bajos carbohidratos, ese depósito de energía, porque adentro de un adipocito hay muchos triglicéridos, que es grasa, se transforma en energía. Si uno hace mucho ejercicio, bueno, es una fuente de energía y esa grasa se gasta, se elimina para transformarse en energía. Ahora, la grasa localizada tiene otro tipo de composición de receptores, que es, como es un receptor diferente, cuando uno hace planes hipocalóricos, no puede escuchar ni los cambios de la insulina ni glucagón. O sea, no tiene receptores para darse cuenta que el paciente está a dieta o que el paciente está haciendo ejercicio. Y por eso, por más que hagamos diferentes planes, ese poco de grasa se mantiene. Yo siempre digo a los pacientes que siempre se puede mejorar y siempre se puede cambiar, pero hay una parte que, como la composición es diferente, ni el ejercicio ni la dieta lo va a poder eliminar por completo, ¿no? Bueno, eso no es muy No es muy alentador, pero hay una cosa que aclarar. Eso es importante porque cuando uno hace el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, no tiene que ver la grasa localizada. Y eso es importante aclarar a los pacientes. El diagnóstico de sobrepeso y obesidad se hace por el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa que tienen los pacientes y después se ve la localización. Entonces, a veces es un problema solamente de grasa localizada. ¿Qué hay que hacer con esa grasa localizada? Que necesita más que dieta y ejercicio. Pensemos en el adipocito. El adipocito es una célula que es una membrana finita y adentro tiene todo vacuolas de grasas. Hay que romper esa membrana. Si esa membrana se llega a romper, los ácidos grasos de ese adipocito van a poder entrar en la circulación y punto, se van a eliminar. Y los tratamientos estéticos pueden colaborar, Exacto. Por ejemplo. Por eso ahí entramos. No digo llegar a una cirugía necesariamente. Por eso ahí entramos en el mundo de la estética, que por suerte digo, si bien yo no me dedico a la estética, todo el tiempo estoy recomendando a mis pacientes tratamiento de estética, también la cirugía es la opción como más radical.
Y bueno, ahí entran todos, bueno, hay mucho más. Este programa tiene millones de expertos que se dedican a estética, cómo romper ese adiposito, por el ultrasonido, por el frío, etcétera, etcétera. Pero a veces, digamos, el mensaje es ese, ¿no? Además de todo un plan de alimentación, porque uno quiere mejorar todo. Todo hay que mejorar. En eso se ven resultados y cuando queda todavía alguna grasa localizada, puede ser necesario complementarlo con tratamientos locales, y si no, lo más radical es la cirugía. ¿Qué es la dicha de la grasa? Que la grasa, el tejido adiposo, no se reproduce mucho en la vida adulta. O sea, si el cirujano te lo quita o el médico esteticista te lo rompe, esa grasa no va a volver a crecer. Porque nosotros tenemos un número limitado de células adiposas. Y esas células adiposas las podemos tener con mucha grasa o con menos grasa. ¿Pero se redistribuye en otras zonas del cuerpo? Por ejemplo, si uno se operara el abdomen. No, de hecho, yo tengo pacientes operados de abdomen que vienen y me dicen, Leo, volví a reganar peso y estoy como desproporcionado. Claro, porque acumulan grasa donde le queda adipocitos, en las piernas, en los glúteos, pero en el abdomen sigue chato. Claro. El tejido adiposo no puede reproducirse tanto en la vida adulta, casi nada. Es la misma célula adiposa. Dar un ejemplo no real. Tenemos 1000 células adiposas. Bueno, podemos tenerlas rellenas de grasa o más chiquitas. Excelente. Bueno, ya ven, ahí teníamos entonces la recomendación también y bueno, también hechos de la realidad, de lo que presentan los pacientes, cada uno con su caso y las soluciones que se pueden tratar. Muchísimas gracias como siempre, un placer. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor y quiero contarles que fuimos a Punta del Este porque Audical inauguró una nueva clínica que se llama Córdoba. ¿Quieren verla? Vean la nota. Audical. Tiene sentido que nos elijas. 18899. Hoy estamos acá en conjunto con Clínica ORL Córdoba, inaugurando las instalaciones y para nosotros es un placer tener nuestro segundo centro en Punta del Este. Audical tiene una vieja experiencia de atender en Punta del Este. Hace más de 20 años que estamos atendiendo y dando servicio a nuestros clientes en esta área del país. Para nosotros es un placer y un honor estar compartiendo esta locación, este lugar acá, en un emprendimiento tan novedoso como es una clínica construida de cero para todo lo que es el área otorrinolaringológica de la salud. Para mí es un orgullo, una alegría, un placer estar inaugurando este consultorio, esta clínica, que en realidad no es más que la extensión de un proyecto que data desde 1971, cuando mi madre se radicó acá como otorrinolaringóloga, que fue la primera otorrino en el interior de la República, y puso su primer consultorio acá en el centro, en Maldonado. Ese mismo consultorio lo utilicé yo hasta que inauguramos. Así que tenemos una tradición otorrinolaringológica familiar muy pesada. Es una alegría haber tenido la posibilidad de poder expandirnos físicamente, tener una clínica que tiene 5 consultorios, uno de ellos son amortiguado de fonoaudiología, 4 consultorios montados otorrinolaringológicamente, con áreas bien claras y destinadas a la parte de oído, a la parte de trastornos del equilibrio, al laboratorio de la voz, a la cirugía de cabeza y cuello, etc. Disponemos también de modernas áreas de salas de esperas diferenciadas. También tenemos un salón porque, como saben, a mí me gusta la docencia, soy docente audelar. Realmente me siento muy contento en el día de hoy y poder inaugurar y, lógicamente, en conjunto con la empresa Audical, que es parte de este proyecto. Para mí es un honor y un orgullo esta clínica otorrinolaringológica,
porque es por primera vez en Punta del Este podemos brindar un servicio al paciente que llega, es visto por el otorrino, en el mismo día se le puede resolver patologías en lo audiológico, ya que contamos con no solo modernas instalaciones, sino con equipos modernos que evalúan la audición tanto de bebés como adultos y tanto en el procesamiento de la audición hasta que llega al cerebro. Todo lo que ven alguna vez fue pensado y esto fue todo muy pensado para el servicio de los pacientes, para que desde el momento que lleguen tengan profesionales capacitados a nivel internacional con tecnología de vanguardia y obviamente con el acompañamiento de Audical, que con sus prótesis auditivas tenemos la mejor tecnología para ofrecer. Y hasta ahora te pregunto, ¿tenés ganas de comer un rico helado sin descuidar tu salud? En heladería Los Trovadores encontrás helados para diabéticos sin azúcares agregados, deslactosados, para celíacos y veganos con una amplia variedad de sabores. Es la primera heladería del país que cuenta con el sello de ADU y ACELU, brindando garantía a la hora de disfrutar tu helado. En heladería Los Trovadores tienen helados para todos los gustos, siempre al mismo precio sin tener que pagar más. Recordá pedir el regalito por la primavera cuando vayas a pedir tu helado en la clásica esquina de Pocitos, Gabriel Pereira y Perro. Muchas gracias, Trovadores. Y el próximo 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis, esta enfermedad de la piel que vamos a abordar con un médico especialista en la materia que nos acompaña, doctora. Acá charlando con él, con el doctor Diego López, que es asistente grado 2 de Medicina Dermatológica. ¿Qué tal? De la Cátedra de Dermatología, así que es un placer tenerlo por acá. El placer es Bienvenido. mío. Muchas gracias por la invitación. Bien, y además, bueno, especialista en psoriasis. Sí. Esta enfermedad de la piel, decíamos, afecta un 3% de la población. Aproximadamente, sí. Vamos a decir las características, ¿verdad? Para que la gente identifique de qué se trata la psoriasis. Bueno, la psoriasis, primero que nada, es importante tener en cuenta que es una enfermedad crónica. ¿Tá? Eso significa, obviamente, que va a estar en el transcurso de la vida del paciente una vez se diagnostica. No tiene cura. No tiene cura, exactamente. Pero sí tratamiento, que después vamos a hablar. Claro. No es que los pacientes tengan que tener las lesiones siempre, sino que hay tratamientos que permiten que, a pesar que claramente los genes aún no podemos cambiarlos y el paciente va a seguir teniendo esa probabilidad de volver a tener la enfermedad, igualmente los tratamientos nos permiten que el paciente esté sin lesiones o casi sin lesiones, sobre todo con los tratamientos de hoy en día que podemos ofrecer. Bien. ¿Y qué tipo de...? Ahí lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Cómo se manifiesta, porque bueno... Exacto, sí. ¿Dónde son qué partes del cuerpo son las que más se ven afectadas generalmente? Bueno, la psoriasis en realidad es una enfermedad muy heterogénea, o sea, tiene muchas manifestaciones. Lo más característico son lesiones rojas, descamantes a nivel de los codos, las rodillas, en los glúteos, ¿tá? En los pliegues, fundamentalmente. En los pliegues también. Ahí le llamamos psoriasis invertida, cuando afecta, por ejemplo, los pliegues acá de anticubitales, atrás de las rodillas, ¿tá? A veces las axilas. Es muy frecuente el compromiso de cuero cabelludo, que muchas veces se diagnostica erróneamente como una dermatitis seborreica, y muchas veces es una psoriasis. Por eso hay que fijarse en muchos detalles de la piel, también de las uñas, ¿tá? Muchas veces como se le llaman pits, que son como agujeritos en las uñas, o otras características como son manchas en aceite, que juntamente son manchas amarillas, que muchas veces se diagnostican como hongos erróneamente. Y es muy importante tener en cuenta todo esto porque a veces son pequeñas cosas que nos hacen llegar al diagnóstico. El diagnóstico es clínico, lo hace un dermatólogo. Exactamente. El diagnóstico es clínico y no se requiere ningún tipo de análisis, ni biopsia, ni nada. Ahí estamos viendo en pantalla los distintos tipos, ¿verdad? Según la severidad, me imagino, de la enfermedad, de la psoriasis. La vulgar es la más frecuente, por otro lado. Exacto. Casi que el 90% se afecta con esta, que es la más leve, podríamos decir. Y bueno, en realidad depende, porque en realidad la psoriasis vulgar puede ser leve, moderada o severa. Hay psoriasis vulgares que afectan un 70% del cuerpo y ahí ya en realidad otro tipo de psoriasis puede ser más leve, aunque sea otra forma clínica. Porque afecta menos cuerpo. Claro, porque creo que lo peor de la psoriasis es la afectación de la calidad de vida por las zonas donde está expuesta, donde hay que hablar. Más que la gravedad en sí. Exacto, la mayoría de los pacientes, como estábamos hablando, un 80% del total son psoriasis leves, ¿está? 80% buena evolución. Exacto, que suelen responder con tratamientos con cremas y a veces se necesita la fototerapia, que es un tratamiento que también con el que disponemos en Uruguay. Y después el otro 20% suele necesitar ya medicaciones, ya sea por boca o inyectables.
Y ese 20%, ¿cuáles son las lesiones que tienen? O sea, ¿por qué está dada la severidad? Una por la extensión y además Exacto. Puede ser por la extensión, o sea, por ejemplo, un paciente se dice que cuando tiene una superficie corporal de más del 10% afectado, generalmente las cremas es bastante complejo porque requiere una aplicación muy extensa. Muy extensa, claro. Exactamente. Y también están los pacientes que no responden a los tratamientos con diferentes cremas, que a pesar de que no tengan tanta severidad, si el paciente está muy afectado de la calidad de vida, se hace tratamiento también. Y además hay un tema también, decíamos, psicológico, porque bueno, hay una autopercepción, el tema también autoestima, me imagino, o afectación en distintas situaciones de la vida, ¿no? Por motivo de la psoriasis. Justamente la psoriasis hoy en día, además de que justamente por la afectación de la piel el paciente sufre mucho y se afecta mucho la calidad de vida, a su vez se considera hoy en día una enfermedad psicosomática. Eso significa que en realidad los pacientes, la gran mayoría, lo asocian, por ejemplo, un empuje de la psoriasis a un momento de mucho estrés. ¿Y es real eso? Eso es real. Es real. Es real y justamente cada vez hay más trabajos al respecto y hoy en día se considera que es así y justamente de alguna manera estos pacientes tendrían genéticamente una predisposición por decirlo así de una manera sencilla, a una conexión cerebro-piel muy importante. Por lo tanto, otras personas quizás va al intestino, va a las articulaciones, los pacientes con psoriasis va a la piel. Y entonces, ¿qué recomendación? Porque cuando uno sabe que hay un componente que puede ser el emocional, que está produciendo, ¿no?, ese empuje de manera más notoria y demás, ¿qué se puede hacer? Y bueno, obviamente siempre consultar con un profesional en la materia de salud mental también. Obviamente, aparte de nosotros que acompañamos un montón a estos pacientes porque entendemos la enfermedad. Y es como un ciclo vicioso además, ¿no? Porque te estresás, Es como un ciclo vicioso que no se frena. Por eso a veces uno necesita actuar, nosotros los dermatólogos, con algún tratamiento eficaz para justamente frenar ese ciclo y que el paciente vuelva a retomar su vida. Es que es increíble todo cómo nos afecta cualquier problema en la piel de por sí. Imaginemos, ¿no?, también la psoriasis que se manifiesta de manera muy incómoda, ¿verdad?, para la persona. ¿Y ahora, ¿hay factores de riesgo? Sí, en realidad tiene una base genética. ¿Empeorar, además de lo genético? Sí, está la parte genética, obviamente, que si tenés un familiar, o sea, un padre, una madre, un hermano con psoriasis, tenés más riesgo de tenerla. Después, si tenés esa base genética, porque no cualquiera hace una psoriasis, necesitas tener los genes de la psoriasis. Y una vez que tenés los genes, ahí está, lo principal de factores de riesgo. Uno es justamente el estrés, ¿no? El estrés mantenido en el tiempo o momentos de estrés muy importante que aparezcan, que marquen la vida del paciente. Eso es muy frecuente cuando generalmente los pacientes refieren claros eventos. Duelos, separaciones, todas esas cosas. Y hay otra cosa muy importante de la psoriasis que quiero recalcar, que es el hecho que hoy en día la OMS ya la considera un factor de riesgo cardiovascular independiente. O sea, solo por el hecho de tener psoriasis, aunque el paciente no tenga ninguna otra comorbilidad, otra enfermedad, el paciente ya tiene riesgo de otras enfermedades cardiovasculares, que eso no es menor. Van a hacer una actividad en el Hospital de Clínicas por la psoriasis, por el Día de la Psoriasis. El lunes vamos a estar en el Hospital de Clínicas, también va a estar el CASMU, donde hay una jornada abierta donde los pacientes con psoriasis o que creen que pueden tener psoriasis también, porque también es una oportunidad de diagnóstico. Pueden acudir a Clínicas y Decinos a qué hora pueden ir a Clínicas y a dónde van. Es a las 13 horas. ¿A las 13 horas? El primer piso está en dermatología. En dermatología. ¿El lunes? El lunes que viene. El lunes 23, creo que es. El lunes 20, perfecto. Próximo lunes. El próximo lunes, exacto. Excelente. Bueno, ¿tenemos un regalito, doctora? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy docente todo lo que nos has explicado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y Cabrioso siempre le gusta regalar hermosos pares de lentes para protegerte también del sol. Y que los dermatólogos... que es muy importante. Y que los dermatólogos siempre los recomienden. Muy bien. Bueno, doctora, nos reencontramos entonces el próximo fin de semana, el sábado, aquí en el 10. El canal uruguayo. Buen fin de...